Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, domingo 23 de junio. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie Elecciones, conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día 35 y este devocional se titula 3 prerequisitos para conocer la voluntad de Dios. Está largo el título de hoy. 3 prerequisitos para conocer la voluntad de Dios. Toda esta semana hemos dado consejos, 7 filtros, 6 pruebas, 4 faros, 5 atajos y un montón de consejos muy prácticos para conocer la voluntad de Dios. Pero el día de hoy vamos a dar 3 prerequisitos. Digamos que antes de cumplir todos esos pasos, pruebas, filtros, necesitamos asegurarnos de estas 3 cosas. Y estos consejos del día de hoy vienen de un libro que para mi gusto, fue el mejor que yo leí de todos los libros que pude revisar acerca de la voluntad de Dios. Se llama Mis decisiones y la voluntad de Dios. Y este autor nos habla específicamente de algo que yo les he venido diciendo hace varios días en toda esta serie, el camino de la sabiduría. Más que un método, una fórmula, se trata de caminar en sabiduría, se trata de discernimiento. No se trata de fórmulas, se trata de caminar en la sabiduría de Dios. Y este autor nos da 3 pasos, 3 prerequisitos, 3 pasos anteriores que tenemos que asegurarnos si queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a estudiarlos no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Te pedimos que nos hables como cada día, Señor. Gracias por la nueva vida que nos das, el día que hoy amanece, Señor, que es por ti y para ti. Permítenos vivirlo en tu camino, en tu sabiduría. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a los 3 prerequisitos para conocer la voluntad de Dios, que como ya les dije, vienen en este libro que se llama Mis decisiones y la voluntad de Dios, de este hermano que nos presenta el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría va a ser el nombre del último de los devocionales de esta serie, que no nos falta mucho, nos faltan algunos cuantos días para terminar esta serie, ya estamos en la recta final. Pero antes de hablar de lo que es el camino de la sabiduría, déjenme presentarles estos 3 prerequisitos, algo así como las puertas de entrada, ¿no?, para el camino de la sabiduría. Número 1, conocer a Dios y ser su hijo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? No puedes conocer la voluntad de Dios si no conoces a Dios y eres hijo de Dios. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si no eres hijo de Dios y conoces a Dios. Hay gente que dice es que Dios no me habla, Dios no me muestra su voluntad. Sí te muestra su voluntad y sí te habla. El problema es que no lo conoces y no reconoces su voz. Mira cómo dice este texto de Juan 10. Es un texto que hemos leído ya varias veces en esta serie de devocionales, pero es que me parece uno de los más claros acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Juan 10:14 dice así: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por mis ovejas. Ahora déjenme leer también este texto de Juan 10, pero un poquito antes, el versículo 3. Dice así: El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas y lo seguimos y vamos por verdes prados y por corrientes de agua porque seguimos la voz del pastor. ¿Por qué podemos seguir la voz del pastor? Porque somos sus ovejas, somos de su rebaño, lo conocemos, tenemos una relación con Él. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos apacienta, Él está con nosotros, Él huele a oveja, nosotros olemos a pastor. Mis amados hermanos, no podemos conocer la voluntad de Dios si no somos ovejas del rebaño de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios si no somos sus hijos. Número 1, mi amado hermano, asegúrate de ser hijo de Dios. Cree en Él, entrega tu vida a Cristo Jesús hoy. Antes de preocuparte por qué carrera estudiar, con quién casarte, en qué compañía de la bolsa invertir, hay una pregunta más importante. ¿Ya eres oveja del rebaño de Dios? ¿Ya eres hijo de Dios? ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Eres salvo por gracia? Esa es la pregunta más importante. Número 1, prerequisito para conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios y ser su hijo. Número 2,
caminar en el Espíritu. No se trata solo de ser salvo. La salvación que recibimos no es la meta de una carrera, es el inicio de una carrera que se camina con Cristo Jesús. La Biblia nos habla en muchas ocasiones sobre andar en el Espíritu. Mira cómo dice Romanos 8:14. Es un texto todo Romanos 8 que nos habla acerca, toda la primera parte de Romanos 8, acerca de caminar en el Espíritu y no caminar en la carne. Aquellos que conocemos a Cristo, que somos de Cristo, vivimos en el Espíritu y no en la carne. Mira cómo dice, me gustaría leer todo el capítulo 8, lo pueden leer ustedes en su casa, pero déjame solo les leo el versículo 14, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si ya somos hijos de Dios, ahora seamos guiados por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. La vida cristiana, mi amado hermano, no se define por decisiones aisladas. ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde invertir en la bolsa? ¿Qué sabor de helado comprar? La vida cristiana se define por un caminar constante de todos los días. No por decisiones aisladas, una de hace 10 años, la próxima de hace 15 y luego la que voy a hacer hoy. No, la vida cristiana se define por nuestro caminar de todos los días. Por eso no se trata de tener sabiduría para tomar una decisión sabia en la vida. Se trata de andar en sabiduría, caminar en sabiduría todos los días, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Los que andan en la carne, mi amado hermano, no necesitan saber con quién casarse o qué carrera estudiar. Los que andan en la carne necesitan, primero que nada, entregar su vida a Cristo, dejar atrás sus caminos de pecado y comenzar a caminar en el Espíritu. Todos los días, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. De pronto no sé qué me da, que hay gente que, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues primero que dejes de ser infiel a tu esposo o a tu esposa. Primero que dejes de ser un mal padre. Primero que dejes esas adicciones que tienes. Muy preocupados por si deben tomar ese trabajo o no. Cuando toda su vida está lejos de Dios. Cuando toda su vida es un caminar en la carne y en sus propios deseos y pasiones en vez de caminar en el Espíritu. Y número 3, tercer prerequisito para conocer la voluntad de Dios, someternos a su voluntad. Mis queridos hermanos, déjenme les leo el texto que me parece a mí que debería ser así como el texto lema de esta serie de devocionales. Lucas 22:42. Jesucristo dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Que pase de mí esta copa, dice la Reina Valera. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este debería ser nuestro texto lema de esta serie de devocionales. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lo primero que tienes que hacer es someterte a ella. Lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, quiero tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Se trata de rendirnos a sus pies. Se trata de negar nuestro propio yo. Se trata de crucificar nuestro egoísmo en la cruz de Cristo y dejar que Cristo sea el Rey de nuestra vida. El problema es que creo que muchas veces nos acercamos a esta pregunta de la voluntad de Dios más con interés convenenciero, como pensando en qué beneficio tengo, que con una actitud de entrega y rendición delante de Dios. Mis amados hermanos, oremos esta oración. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Será que podemos orar eso, mis amados hermanos? ¿Será que podemos decirle a Dios, Señor, no quiero mi voluntad, quiero hacer tu voluntad? Se requiere humildad, se requiere entrega, se requiere sumisión. 3 prerequisitos, mis amados hermanos, para conocer la voluntad de Dios. Número 1, conocer a Dios. No puedes conocer la voluntad de Dios si no conoces a Dios. Y ser su hijo, ser oveja del rebaño del pastor. ¿Cómo puedes seguir la voz del pastor si no eres oveja del pastor? ¿Cómo quieres seguir la voluntad de Dios si no eres hijo de Dios? Número 2, caminar en el Espíritu. No se trata de tomar 1 o 2 buenas decisiones, se trata de vivir todos los días tomando buenas decisiones porque andamos en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios si eres adicto a cosas que no debes ver en el internet, a sustancias que no debes ingerir porque te le hacen daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tu familia, a tus relaciones?
¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios si ocupas tu mente, tu mirada, tu tiempo en cosas que no son de Dios? Simplemente hay ahí una desconexión entre lo que hacemos y lo que decimos querer. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, no es un asunto de magia. Es un asunto de vivir todos los días sometido a Dios. Y ese es el tercer prerequisito. Someternos a su voluntad. Decir que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos andar en el Espíritu, ser tus hijos y someternos a tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. No se pierdan el devocional, que a partir de mañana vamos a responder preguntas específicas sobre decisiones específicas. ¿Con quién me debo casar? ¿Cómo saber si es la persona correcta? ¿Dónde debo trabajar? ¿A qué me debo dedicar mi vida? ¿Dónde debo estudiar? Preguntas que nos hacemos en la vida, y seguramente Dios tendrá algo que decirnos. Y será la última semana de esta serie en la que Dios nos ha hablado tanto, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos pronto. Bendiciones.